Sean todos bienvenidos al Econocast, un programa del Club de Economía de la Universidad Católica en colaboración con Radio Caritas. Les habla Fabricio Gamarra y están conmigo mis compañeros Joaquín Silich y Javier von Horoch. Joaquín, Javi, ¿cómo están? Fabri, ¿cómo estás, Joaquín? Un gusto estar en este último programa del año. Asimismo, me parece un honor bastante destacable estar acá este último sábado del año, nuestro último programa del año. Nos despedimos y nos despedimos los tres que empezamos. Muy nostálgico realmente este Bastante programa. significativo, creo yo. Cuando empezamos allá por agosto de 2024 en Caritas con este mismo equipo y le habíamos entrevistado al señor superintendente de bancos, Olgerins Fran. No sé qué se nos ocurrió para hacer nuestro primer episodio virtual, tipo con conexión a distancia, pero salió bien para lo que era Salió. la Sí, expectativa, salió. Y hasta hoy, todo este recorrido, ya un año y ¿cuánto? 4 meses más o menos Así mismo. de programa, cumpliendo casi cada semana y los días que no, siempre pasando un episodio. Fue un buen tiempo con ustedes y hoy cerrándole el episodio número 110 me parece. Creo que sí. Esto se está grabando el día 20 de diciembre, no sabemos cuándo va a salir, pero 20 de diciembre. Por eso el último del año. Número 36 del año también, ¿verdad? Sí, Sí. sí. Increíble. Así es. Entonces, impresionante lo que vinimos haciendo. Algo remarcable de lo que dijiste fue que comentaste que nuestro primer programa con el señor Olger y Fran fue vía conexión online, telefónica. Ajá. Sin embargo, de ahí todos los invitados que conseguimos y que fueron invitados muy importantes, hay que decirse, fueron todos de manera presencial. O sea, realmente fuimos subiendo el nivel de a poco. Sí, total. Y yo no sé si ustedes se pusieron a pensar que cuando nosotros empezamos a hacer el programa, estábamos en segundo año segundo año y acabamos de empezar el segundo semestre. O sea, Ujú. éramos básicamente chicos que no entendían casi nada. Y bueno, esperemos que un año y 4 meses después sí seamos ya medianamente economistas. Y no solo que fuimos aprendiendo más a lo largo de las clases, sino también a lo largo de los programas. Lógico. Totalmente. Sí. Creo que este es uno de los principales objetivos de este espacio. Siempre fue seguir aprendiendo un poco más fuera de lo que es el aula. Ujú. Y yo personalmente, una de las cosas que le hablé a mucha gente que se interesó por el Econocast y probablemente esté conduciendo el programa el año que viene, fue que a mí personalmente me cambió la vida tener la oportunidad de cada semana hablar con un referente que no solamente tenía mucho para decir por las situaciones que iban ocurriendo durante el año y las noticias económicas, sino que realmente sabían mucho y yo aprendía con ellos, Así literalmente mismo. haciendo los programas, ¿verdad? Y después obviamente está el conocerles y tener esos contactos, ¿verdad? Pero el hecho de entender el valor que tiene hacer lo que hacemos y Radio Caritas, que siempre nos abrió el espacio a nosotros como estudiantes de la Universidad Católica, agradecemos también eso porque fue la mejor predisposición siempre la que tuvieron para con nosotros. Y hasta hoy, que se acaba nuestro ciclo, por lo menos de Joaquín y de mí al frente del programa, pues podemos decir que fue un paso muy lindo, ¿verdad? Sí, o sea, realmente Caritas nunca puso trabas, siempre fueron muy abiertos a cualquier necesidad, fueron abiertos al proyecto desde el principio. Nos buscaban luego como estudiantes de la universidad tener voces jóvenes dentro de la facultad, acá dentro de la radio, y entonces aprovechamos la oportunidad. Así es. Y bueno, qué momento para ir cerrando lo que es el año y con un programa muy especial, no solamente por la nostalgia, sino también por las cosas que tenemos para decir hoy. Se hizo, como saben, cada año es tradición, la evaluación 2025, las perspectivas 2026, o sea, el año nuevo, el año actual y el año nuevo. Pero antes de entrar en eso, quiero que entremos en lo que va a ser la noticia del año, yo creo. Ya llegó muy
cercano a terminar el año, pero se convierte automáticamente en la noticia del año, Ujú. que es que Paraguay alcanzó su segundo grado de inversión por la calificadora de riesgo Standard Poor's. Asimismo, nos otorgaron el grado B, triple B negativo, que nos pone dentro del rango de grado de inversión en su análisis, en su índice. Y con este segundo grado de inversión alcanzamos de manera ya oficial Total. como país lo que es el grado de inversión, porque no sé si los que están escuchando la audiencia sabe, pero para ser como país grado de inversión se necesita que 2 de las 3 calificadoras de riesgo más grandes del mundo te otorguen el grado de inversión. Y la calificación triple B no quiere decir necesariamente bueno, bonito y barato, ¿verdad? O sea, sí, Paraguay es bueno, bonito y barato, pero no viene al caso ahora mismo. No. No es eso. Una calificación triple B o una calificación de grado de inversión es básicamente un sello de confianza Así que mismo. lo que indica es un bajo riesgo de incumplimiento de la deuda soberana de un país. Tengo entendido que lo que empujó a la S&P a darnos finalmente el grado de inversión fue la recientemente creada Superintendencia de Jubilaciones. Ah, mira, eso es inside information. En su análisis seguramente van a estar publicando. Ok, sí. Hicieron el reporte y destacaban justamente la credibilidad de las políticas monetarias y fiscales de Paraguay. Tanto en la, yo creo, visión que hay respecto a la política monetaria, sino también a su eficacia. Ujú. Y en cuanto a la responsabilidad fiscal de Paraguay, Ujú. con el plan de convergencia fiscal que sabemos que ha sido una prioridad de este gobierno desde que empezaron Sí. y va a seguir siéndolo, ahora más que nunca. Siempre hablamos de que cuando se llega al grado de inversión es porque hiciste bien las cosas, y me pareció muy interesante porque se le hizo una pregunta al ministro de Economía diciéndole cómo vamos a resistir ahora la tentación de aumentar la deuda, y no solamente para hacer rollovers de deuda, sino para realmente incrementar el porcentaje de deuda sobre PIB. Cómo vamos a resistir la tentación de seguir colocando bonos soberanos, por ejemplo, ahora que vamos a poder tener acceso a menores tasas Y a más largo plazo. y a más largo plazo, sí. Y él decía, nosotros alcanzamos el segundo grado de inversión por una razón, y es porque estamos haciendo bien las cosas y somos creíbles en el entorno internacional. Si ahora con esto, con esta buena noticia, empezamos a incrementar la deuda porque podemos, eso va a dar una muy mala imagen de nuestro país y del manejo económico y de las políticas económicas, ¿verdad? Además que no hay que olvidar tampoco que tenemos una ley de responsabilidad fiscal. Claro. Que en teoría no podemos endeudarnos o tener un déficit mayor al 1,5% del PBI. Ujú. Y es algo que si llega a ocurrir van a tener que rendir cuentas. Eso es lo bueno de tener una ley establecida como la ley de convergencia fiscal, que básicamente dicta que si se están haciendo mal las cosas, se va a tener que pagar por eso. Y esa fue una de las razones también por las que estas calificadoras nos dieron un grado de inversión. Ellos ven que Paraguay es un país responsable en materia fiscal, en materia monetaria, entonces eso aumenta la confianza y es lo que nos da esa calificación al fin y al cabo. Y es, al fin y al cabo, lo que siempre decimos, es poner a la gente técnica en su lugar, que hagan lo que saben hacer, lo que aprendieron a hacer. Y Claro. es como hablamos con cantidad de invitados, ya sea el mismísimo presidente del Banco Central, Germán Rojas, el ministro mismo. Es el resultado, es el arribo final de un proceso que inició allá por los años 2000, después de la Sí. crisis bancaria, un proceso de institucionalidad, un proceso de responsabilidad que finalmente se reconoce con este último grado de inversión. Así es. Y realmente toma por sorpresa, pero no porque estemos haciendo las cosas mal y nos den algo que no nos merecemos. Nos merecemos definitivamente haber recibido el grado de inversión. Toma por sorpresa por factores como que si se esperaba un segundo grado de inversión, no era de S&P, era de Fitch Ratings. Y Fitch, en su última evaluación del país, hace unos meses que publicaron el informe, decían perspectiva positiva W, perspectiva positiva, que es el último escalón antes del grado de inversión, y como proyectada al Paraguay como el país del mundo que está más cercano a alcanzar el grado de inversión. Entonces probablemente eso como acotación, Fitch el año que viene va a estar otorgándonos también el grado de inversión, sino porque S&P es la calificadora más dura, Más exigente, sí. la más exigente
a la hora de evaluar el riesgo soberano de un país. Y nos lo dio S&P, antes que Fitch incluso. Eso por un lado. Después también estaba el factor de que estábamos perfilándonos como teníamos en cuenta, ok, Fitch ya no nos dio este año, va a ser solamente el año que viene, entonces S&P va a ser de acá a unos cuantos años más. Esa era la perspectiva que se tenía, es lo que suele ocurrir de hecho cuando la primera calificadora suele ser Fitch o Moody's otorga el grado de inversión a un país. S&P lo otorga unos años después, ¿verdad? Y nada, eso por un lado. Y algo que me gustaría comentar también que me pareció interesante, obviamente no se sabía, inclusive las autoridades mismas no lo sabían hasta hace unos meses atrás. Como habíamos hablado del libro que escribieron en el Banco Central los expresidentes y el presidente actual, también el ministro de Economía, del proceso de fortalecimiento de la institucionalidad económica al grado de inversión, el rol del BCP desde la mirada de sus expresidentes. Es muy fuerte que la coincidencia fue tal de que se lanzó este libro para que se explicara básicamente cuál fue el proceso que tomó el Paraguay de los 20 años que comentabas, Joaquín, para llegar al primer grado de inversión. Lo lanzan en diciembre, a principios de diciembre, y a finales de noviembre estamos recibiendo la consolidación en el grado de inversión. Y es como que todo está tipo armonizado para el Paraguay. Estamos, al menos en estos términos, estamos viviendo un tiempo de buenas noticias. Y el libro es interesantísimo. Yo todavía no lo terminé de leer, pero sí lo estoy leyendo. Y es muy fuerte las cosas que tuvieron que pasar para que el Paraguay llegase a este momento de madurez económica, o al menos de las políticas económicas, porque fue durísima la crisis del 90 que alcanzó a todo el sistema financiero, bancos y financieras, también casas de crédito que desaparecieron en un proceso de 1 o 2 años. Casi el 40% de las entidades bancarias desaparecieron por fusiones o por liquidaciones. O sea, fue muy fuerte, y ahí fue como que pararon la pelota y dijeron, ok, hay que empezar un proceso de fortalecimiento normativo y regulatorio para que nunca más vuelva a ocurrir algo como esto. Claro, y se da lo que es la reforma de la Carta Orgánica del BCP, la reforma de la Carta Orgánica del Ministerio de Hacienda, ahora Ministerio de Economía, y se da pie al proceso que desemboca hoy con el nuevo grado de inversión. Un proceso de más de 2 décadas y un proceso que fue ininterrumpido. Eso es lo más destacable de todo también. Sí. Sí. Y con Incluso en medio. incluso con crisis políticas en medio, fue un proceso que siguió su curso. Sí, porque se logró. Eso también es lo importante. Esta independencia del Banco Central que vemos hoy no siempre fue tal. El Banco Central no siempre fue un organismo que estuvo liderado por técnicos de la materia, sino que a veces la política tenía mucho peso en el manejo de la política monetaria. Y de hecho que antes, como sabemos, desde el 2011 para atrás, no existía un sistema claro si era una meta de inflación, si era una meta de desempleo, si era una meta tipo de cambio. O sea, era como vamos viendo Claro. el manejo de la política monetaria. Y por eso hablaba también de las modernizaciones que hubieron en el proceso, porque no fueron solamente cosas regulatorias o normativas, sino también avances e innovaciones. Paraguay consolida el sistema de meta de inflación allá por 2013-2014. 2011. Ahí empieza. Y empieza así. El tema de meta de inflación. Sí, y luego tenemos la ley de actualización de la Carta Orgánica también. Y, por ejemplo, la creación de la Superintendencia de Valores. O sea, cosas que fueron robusteciendo el sistema. Y como mencioné, o sea, por nombrar dos nada más crisis políticas que tuvimos y que no afectaron a todo este proceso. Por ejemplo, la destitución de un presidente de la República en el año 2012 con Fernando Lugo, la quema del Congreso en el año 2016-17. Fueron crisis políticas que en otros tiempos harían que nuestro sistema financiero, nuestro sistema de política económica tambaleara grandemente, porque Sí. fueron crisis muy grandes Claro. que gracias a esta
independencia de la política monetaria y de la política fiscal se pudo sobrellevar. Claro, totalmente. Para no dejar en palabras nomás, para tirar algunos datos, voy a soltar algunos factos acerca Metele. de los datos de inflación de los últimos años, de las últimas décadas. La inflación promedio en Paraguay en la década de 1980, ¿saben de cuánto fue? ¿Cuánto? 20%. Promedio Sí. de la década. Así De mismo. los años 80. Sí, Hijo. de los años 80. Y una vez que el Banco Central consolidó su independencia, como bien mencionabas, en el periodo 2004-2017, pasó a ser de 5,4%. Wow. Y hoy en día, el año que viene, creo que la meta de inflación va a estar en 3,5%. Sí. Así es. Y es importante destacar que desde que se implementó el sistema de meta de inflación allá por el 2011 y que se terminó de consolidar entre 2013 y 2014, como bien mencionabas, el Banco Central nunca se salió de su meta de inflación. Ujú. Siempre cumplió. Cabe aclarar que es un rango. Sí. Si bien hay un número meta, hay Es ciertos puntos porcentuales. un que rango se de puede- más, menos 2%. Exactamente. Sí. Siempre se mantuvo dentro de ese rango. Cuando se presentó el informe del tema del grado de inversión, dijeron que la decisión se sustentaba en el historial de estabilidad macroeconómica, la efectividad de las políticas públicas y una mayor resiliencia. Y este historial de estabilidad macroeconómica empieza en ese periodo, o sea, como dijimos, estas 2 décadas y un poco más, de que se empezaron a hacer bien las cosas. Y yo creo que Paraguay, en este rumbo que ha tomado, va a continuar y va a seguir generando este escenario del país que tiene mejor perspectiva a largo plazo en la región. Como sabemos, nuestros vecinos enfrentan ciertas dificultades en Uruguay. En algún momento dado, el sistema jubilatorio seguramente colapse. El Uruguay hasta hace poco, no sé si te acordás, que nos comentaron incluso 2 expresidentes del Banco Central en nuestra visita técnica a Montevideo. Hasta hace muy poco el Uruguay mantenía una inflación de 2 dígitos. Sí, sí. Fue recién desde hace unos 5 años que empezaron Sí. a implementar este sistema de mata de inflación, que empezaron a estabilizar su inflación. Sí, y también en Uruguay el desafío que tienen de crecimiento económico es altísimo. O sea, Sí. Uruguay crece 2% y festejan. Y muchísimo, porque o sea, cuesta crecer. El crecimiento económico, como sabemos, es lo más difícil, lo más buscado de la economía. ¿Y acá en Paraguay cuánto vamos a crecer este año? 6%. ¡Qué locura! Es un montón, sí. Es casi el doble o el triple de lo que está creciendo en promedio la región. Sí. Así mismo. Es de hecho el triple, sí. El triple, sí. Y Sí. vemos Brasil, por ejemplo. Brasil tiene, si bien tiene un banco central independiente, tiene problemas de credibilidad en el sistema jurídico. Paraguay también, es una realidad. Pero vemos una Corte Suprema totalmente politizada en Brasil. Las inversiones se están alejando justamente porque, o sea, hay inversiones que están saliendo de Brasil por ese tema. Porque tenemos un sistema judicial que interviene cuando el gobierno central se lo pide, básicamente. Sí. Y tenemos noticias de que hay inversores grandes como la fábrica, esta empresa puede ser Lupo, brasilera, que está empezando una planta de fabricación, una planta industrial en el este de nuestro país, o sea, de Paraguay, están arribando a Paraguay. Después tenemos Chile. Chile ahora empieza un nuevo tiempo, como habíamos hablado en algún episodio anterior. Sí. El presidente electo Cast va a hacer un giro de tuerca, un giro de rumbo Sí. para Chile Es- en todo sentido, social, político, pero también económico. Y hay que ver. Claro, realmente va a ser un cambio radical en todos los ámbitos, porque pasan de un gobierno totalmente de izquierda, como el de Ujú. Boric, a un gobierno totalmente de derecha, como el de Cast. Sí, el péndulo chileno, Sí. como le dicen. Cosa que acá Así en Paraguay mismo. nunca tuvimos, realmente. No. No, o sea, acá en Paraguay le llaman la alternancia, cosa que no existe. O sea, puede ser, porque vieron que el Partido Colorado, que es el partido que gobierna que gobernó casi la totalidad del siglo XXI, salvo por el periodo de Lugo que fue de 5 años. Y fue de un marcado socialdemócrata más o menos. Sí, Lugo Franco. Lugo Franco, sí.
Ojo que en 2011 Paraguay creció 11% Sí. en términos reales y 20% en Y términos nominales. imagínate, Paraguay tuvo esa suerte de que a pesar de que se podría haber esperado una desaceleración en el crecimiento o algún tipo de cambio fuerte dentro de la política económica al tener un gobierno de esa tendencia ideológica, el crecimiento económico, tuvimos el récord de crecimiento económico del siglo. Se dio el boom de los commodities también, Sí. eso Por nos eso es algo benefició. interesante para comparar con lo que Muy pasó fuerte. este año también, porque este año tuvimos un buen crecimiento, pero no fue un buen año para los commodities tampoco. Claro, Es verdad. estamos demostrando que nos podemos independizar de los commodities como nuestra mayor fuente de ingresos. Que estamos diversificando más las... Sí, que es lo que tanto se habla, ¿verdad? Ujú. De que Paraguay tiene que empezar a depender cada vez menos de los commodities, del grano, de la soja, del maíz, o sea, todos estos productos que Paraguay siempre ha sido reconocido por ser un buen exportador. Claro, tenemos que... Hablamos luego con muchos invitados de nuestro programa. Hay diría casi una industrialización silenciosa en nuestro país. Ujú. Porque si bien se están instalando fábricas, se está haciendo manufactura, muchísima la gente no se entera. Eso es cierto. Y también un fuerte aumento del sector servicios. También. Sí, o sea, el sector de servicios que sabemos el consumo que genera todo ese sector. Ujú. Hay una cosa que dijiste que me parece interesante, porque no se escucha mucho del tema apertura de fábricas, no es tan noticia cuando ocurren ese tipo de acontecimientos. Y yo creo que se explica mucho, ¿sabes por qué? Porque no son noticias, se me viene el término fancy. Para los que estamos en el sector de economía, de finanzas y demás, nos encanta hablar de la bolsa de valores, nos encanta hablar de cosas como el grado de inversión, nos encanta hablar no sé, Cae el dólar, sube el dólar. exactamente. Y todo eso que mencionaste tuvo un crecimiento espectacular también que terminaban al final solapando seguramente esas noticias más También. Claro. relacionadas a la industria, como vos bien decías. Pero si se abre una fábrica que representa una inversión de 200 millones de dólares en el país, muy difícilmente sea noticia, muy difícilmente sea una noticia muy sonada. Porque medios especializados van a hablar del tema. Pero de ahí a que medios más tradicionales lo hagan, hay un salto otra vez. Claro, tampoco son las noticias bombásticas Claro. que a la gente le gusta leer, porque una inversión de una fábrica de 200 millones de dólares es un proceso. Es economía real. Claro. O sea, la economía real, la inversión directa está ahí. Es esa. Y es de hecho que la inversión que de alguna forma te da cierta certeza respecto a tu economía. Y hablando de inversión extranjera, este último grado de inversión también va a permitir que más empresas del resto del mundo vengan a invertir Claro. en Paraguay, porque existe una regla para la mayoría de los fondos de inversión más exigentes, que es que no pueden invertir en países que no tengan Así investment mismo, grade. fueron palabras del mismísimo presidente del Banco Central que nos comentó cuando estuvo acá por la primera vez. Ujú. Entramos a un club diferente, Sí. entramos al club del grado de inversión donde la gente ya nos mira diferente y ya empieza a querer colaborar con nosotros. Como que se desbloquea Paraguay como una oportunidad más para los... ¿Te Claro, puedo pedir presidente. que nos comentes lo que decías fuera del aire respecto del BID? Bueno, el BID básicamente administra un fondo de pensión enorme de unos 9.000. 9.000 millones de dólares o algo así. Ujú. Y ellos tienen que, así como cualquier fondo, administrar sus activos. Ellos no pueden invertir en instrumentos o títulos de deuda que no tengan esa calificación justamente de triple B o de grado de inversión. Entonces, con esta nueva obtención, como que se desbloquea en los títulos de deuda de Paraguay como un instrumento en el que pueden invertir. Y justamente esta demanda de títulos con esa calificación es muy fuerte a nivel internacional. O sea que Paraguay va a tener demanda de acá en más para los fondos internacionales de inversión. O sea que la inversión se va a ver reflejada acá en el corto plazo, te diría. Claro, y entrando a los beneficios de que empezás a mencionar, Javi, Ujú. los beneficios de obtener el grado de inversión, o sea, obviamente Paraguay ante el mundo se abre como se desbloquea como Ujú. un instrumento interesante, o sea, los bonos soberanos de nuestro país. Y después tenés otras ventajas, otros beneficios, o sea, se generan incentivos para las empresas a formalizarse, a buscar consolidarse como un buen emisor de deuda. Paraguay creo que tiene
si no me equivoco, tiene 2 o 3 empresas con grado de inversión, que son Banco Continental, Banco Itaú, que podemos decir que no es paraguaya la empresa, sino que está la división de Paraguay. Y me estoy olvidando de alguna más. Pero bueno, eso, o sea, muy pocas empresas, que imagínense el tamaño que tienen, que tienen las que son grado de inversión. Ah, sí, Suba es grado de inversión, la inmobiliaria. Ahí me acordé. Y ahí tenés, por ejemplo, un incentivo a las empresas de formalizarse. Obviamente el dinero que va a ingresar al Paraguay de inversiones va a generar nuevos puestos de trabajo, porque van a abrirse también seguramente nuevas oportunidades de negocio, y las empresas, o sea, el mercado básicamente ve las oportunidades y las aprovecha. Y bueno, obviamente Paraguay le viene excelentemente esto, porque es lo que buscamos, ¿verdad? O sea, ser un polo de inversiones a nivel regional, algo que en términos históricos no nos había pasado nunca. Sumado con la idea de nuestra bolsa de valores de seguir modernizándose y de seguir atrayendo, justamente Ajá, sí, sí. eso es lo que quieren. Van a adoptar el sistema Nasdaq, van a actualizarse para hacer, justamente atraer inversiones regionales e incluso internacionales. Así es, así es. Y entrando a comentarios que se generaron respecto de la obtención del grado de inversión por parte de Sanpí de Paraguay, quiero leerles algunos referentes que comentaron al respecto, empezando por el presidente de la Argentina, Javier Milei. Dijo: Paraguay Masterclass. Felicitaciones, querido amigo y presidente Santiago Peña, por la excelente noticia de haber alcanzado un nuevo grado de inversión para Paraguay. Esto demuestra una vez más que hacer el trabajo de manera seria y consistente genera inversiones, mayor empleo y crecimiento para el querido pueblo paraguayo. Un dato para la gente, así como mencionaba recién, que existen fondos de inversión que no pueden invertir en instrumentos que no tienen grado de inversión. Eso quiere decir que Paraguay es un instrumento accesible y Argentina no. Y Brasil no, por ejemplo. Brasil no tiene grado de inversión. Eso es muy, muy loco si te pones a pensar. Es fuerte, es muy fuerte. Sí. Porque ahí te das cuenta de que no tiene tanto que ver el tamaño de las economías, sino Su que solidez, también se sí. manejan las diferentes economías, ¿verdad? La solidez Sí. de Claro. cada una. También Germán Rojas, a quien tuvimos en el programa, presidente actualmente de Banco Baza, pero ex ministro de Hacienda, ex embajador de Paraguay en Estados Unidos, y también ex presidente del Banco Central, decía: el segundo grado de inversión reconoce la estabilidad lograda, pero plantea el desafío de consolidar la institucionalidad y la seguridad jurídica para sostener el crecimiento, que, como bien sabemos, es el desafío pendiente Así mismo. de nuestro país. En su El grado momento- de inversión, Sí. aparte de ser un gran logro y una gran causa de celebración y de fiesta por lo ya trabajado, es también un desafío a seguir trabajando, a seguir cumpliendo con lo que nos falta y a seguir transformando nuestra excelente realidad macroeconómica en mejora para todo el pueblo. Sí, es muy interesante leer los informes que sacan estas calificadoras en el momento de otorgar las calificaciones, porque te dice lo que estás bien, te reconoce en tus éxitos, tus logros, pero también te dice lo que tenés que mejorar. Y en este caso, siempre lo que nos hacía más énfasis las calificadoras en lo que tenemos que mejorar es en la institucionalidad y en mejorar el sistema judicial, sobre todo la seguridad jurídica. Sí, y bueno, para quienes sabemos leer ese tipo de informes, sabemos que cuando hablan, por ejemplo, de transparencia, Ujú. hablan de corrupción. Sí. Y también en lo político es el mayor dilema que tenemos como país. El tema de la corrupción es fuertísima, y es muy fuerte darse cuenta de esta dicotomía que puede existir, de que vos podés manejar excelentemente el país en términos macroeconómicos y ser un país que tiene muchísima corrupción también. Sí. O sea, eso son cosas que no se excluyen mutuamente. Y en Paraguay nuestro desafío es ese. A partir de ahora no solamente enfocarse en la economía, sino también en la transparencia, en el ordenamiento del manejo de lo público. En el uso correcto de los fondos que hay y que gracias al grado de inversión van a empezar a llegar. Sí, o sea,
son ese tipo de desafíos que nuestra región tristemente son muy fuertes y están muy consolidados también. O sea, hablamos de consolidación económica y también hay que hablar de la consolidación que existe de un sistema de corrupción tan fuerte, ¿verdad? Y las tres calificadoras principales coinciden justamente en que la debilidad institucional es lo que frena o es una barrera para obtener mejores calificaciones. Nosotros, si bien alcanzamos el grado de inversión, tenemos la calificación triple B, podemos llegar hasta triple A, que es lo máximo de todo. Eso es interesante lo que decís, porque para que la audiencia también sepa, alcanzar el grado de inversión es alcanzar la nota, o sea, la calificación mínima dentro del rango que es aceptable para este tipo de organismos. Aprobamos con 2 más o menos, ¿verdad? Exactamente. Es un 2, Sí. es no estar aplazado. Claro, sí. Y eso es muy loco porque te muestra que hay un camino ahora por delante. Sí. Tenemos que llegar al 5. Todo un camino por delante, sí. Sí. No es que acá se terminó y llegamos a la meta. No, es así Ahora como es. empieza una nueva carrera en realidad. Sí, ya no estamos más en el grupo de los aplazados, estamos ya entre los que pasaron de grado, si se puede decir, pero no estamos todavía entre los mejores alumnos que son Alemania, Estados Claro. Unidos, China. Bueno. O sea, dentro del grupo que no se aplazó, somos los que estuvieron más cerca de aplazarse ahora. Sí. Sí. Tenemos que llegar al 5. De hecho, que una profe todavía no nos hizo pasar de grado, ¿verdad? Que es Fitch. O sea, 2 de 3 materias las pasamos recién. Falta todavía una materia por pasar. Ahora, siguiendo, y luego vamos a una pausa, siguiendo con estos comentarios de referentes, Stella Guillén, presidenta de la AFD, decía: el nuevo estatus amplía el acceso a financiamiento internacional, permite captar recursos directamente de los mercados y fortalece el crédito de largo plazo para el desarrollo productivo, enfocándose ahí en la economía real, de cómo va a permear en la economía real, en el desarrollo productivo, el grado de inversión. También Diego Duarte Schmuller, director de Bonobank, a quien en generaciones pasadas del Econocast también tuvieron oportunidad de entrevistar, decía: un hito histórico que marca un punto de inflexión y exige que las empresas se preparen para aprovechar el acceso a capitales del exterior. Como mencionábamos, ¿verdad? Que ahora las empresas, ahora es el turno de las empresas, de aprovechar el momentum que tiene el Paraguay y empezar a dar esos pasos necesarios para ser empresas de un país de grado de inversión. Y ambos coinciden en que se van a generar nuevas oportunidades para obtener mejores créditos a mejores tasas. Y esto es algo bueno, no hay que tenerle miedo tampoco al crédito, porque si es que se usa de manera correcta puede ser un buen motor para desarrollar cualquier empresa, cualquier país. Totalmente. Así mismo. Totalmente. Yo quiero comentar también que dijimos que según el Banco Central de Paraguay la proyección de crecimiento es de 6%. Y la CEPAL parece que estaba de acuerdo porque ajustó su tasa de crecimiento del Paraguay a 5,5%, que si bien está 5 puntos porcentuales un poquito abajo de lo del Banco Central, está dentro del mismo rango, digamos. No es poco tampoco 0,5%, porque cuando hablamos en una economía de miles de millones de dólares, 0,5% son Es unos mucho. cuantos millones de dólares, ¿verdad? Pero bueno. Pero está dentro del rango. Che, pero comentario, tipo, la CEPAL durante todo el año estuvo tirando indicadores y números por debajo de las proyecciones de nuestras instituciones. Me acuerdo más ¿se acuerdan del incidente que hubo? Incidente, por llamarlo de alguna manera, entre el ministro de Economía y la CEPAL por el dato de inversión extranjera directa. Pero ese dato fue Recuerdo. demoledor. Sí. que se redujo un 30% de la inversión. Sí. Un montón, sí. Hay algo importante que remarcar, Ajá. que por ahí no es tan sabido. Cuando hablamos de inversión extranjera directa, hablamos de empresas o inversionistas que están radicados fuera del país que invierten en Paraguay. Ahora, si hablamos de personas jurídicas o, mejor dicho, personas, o sea, individuos que están invirtiendo en Paraguay, radicados en Paraguay, eso no cuenta como inversión extranjera, es inversión paraguaya para el cálculo. Entonces, por ejemplo, este año tuvimos récord de radicados en Paraguay, de turistas también y de extranjeros radicados en Paraguay. Ese dinero que invierten en nuestra economía o que gastan en nuestra economía cuenta como inversión paraguaya en el cálculo, no como inversión extranjera. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de inversión extranjera directa, es
inversionistas o personas jurídicas radicadas en el extranjero que invierten en el país. Bueno, ahora creo que debemos ir a una pausa y luego seguimos con el programa hablando de la evaluación 2025 y las proyecciones para el 2026. Hablando un poco de, de las ventajas que trae para el Paraguay esta obtención del nuevo grado de inversión, mencionábamos que está la posibilidad de acceder a nuevos créditos a tasas más competitivas, más bajas y a un mayor plazo. Estas tasas más bajas y a mayor plazo no son solo para el gobierno, sino también para las empresas privadas. Esto quiere decir que, bueno, dentro del modelo de lo que es la demanda agregada, en la parte de inversión, en la parte de gasto público, podrían aumentar debido a la obtención de estos nuevos créditos, de estas nuevas fuentes de financiamiento, y un poco de lo que se habla mucho en Importantísimo para poder explicarle a la audiencia y a los que están escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, el efecto crowding out es básicamente que un aumento del gasto público, tomando deuda, también del sector privado, aumentando el componente de inversión del PIB. Este aumento del gasto público puede desplazar o anular ese aumento de la inversión si es que no se administra en esos gastos de manera eficiente, porque este aumento de la deuda puede aumentar nuevamente la... ¿Qué pasa? Puede aumentar nuevamente las tasas de interés, reduciendo nuevamente la inversión privada. Y el efecto crowding in es todo lo contrario. Hace que el gasto público, que la deuda tomada por el Estado potencie a la deuda tomada por la inversión privada. Esto si es que esa deuda tomada por el sector público se termina yendo en inversiones que contribuyan a este aumento de la inversión privada, por ejemplo, en la mejora de las infraestructuras, en la mejora de las carreteras, en la construcción de nuevos puentes, de nuevos puertos. Entonces, dependiendo mucho de qué tan eficiente sea el gasto público, el aumento del gasto público, a raíz de estas nuevas deudas que se van a tomar con una tasa de crédito o con una tasa de financiamiento menor, se puede ver una expansión o nada, o un efecto cero de este nuevo grado de inversión. Incluso Una negativo. política ineficaz. Una política ineficaz, así mismo. Es así mismo, como mencionas, Javi. Es de vuelta a instar a las autoridades a ser responsables de lo que van a hacer desde ahora con el nuevo grado de inversión. A permitir a que sean las empresas privadas las que lideren las nuevas inversiones. Cosa que creo yo que no va a pasar realmente porque tenemos un ministerio muy responsable, tenemos un banco central muy responsable. No creo que se den el lujo de hacer la locura de empezar a gastar como locos y a negar el efecto que se da de la inversión privada. Eso a nivel nacional, pero hay que ver también a nivel municipal. La Municipalidad de Asunción volvió a tomar un crédito de 27 millones nuevamente estos últimos días. Para repago de deudas encima. Sí. O sea, intereses de deuda. Sí. No es para mejorar las rutas ni para mejorar la... Claro, como sabemos bien también las municipalidades, ni que mencionar la de Asunción, están atrasadísimas con el pago a los funcionarios mismos. No tienen plata para pagar a la gente que trabaja ahí y cómo van a tener dinero para hacer los proyectos que tienen planeados también. O que son necesarios, como, no sé, el arreglo de las rutas, de las calles, avenidas y demás. Algo interesante que mencionaste, Joaquín, que quiero detenerme un poco para hablar porque es importante que se entienda, que se hable, es que el crecimiento económico es impulsado en enorme medida por el sector privado y la economía es dinamizada por el sector privado. A veces se tiende, sobre todo cuando hay desconocimiento del tema económico, se tiende a esperar que sea el Estado o el gobierno el que tiene que tomar un rol protagónico en el crecimiento económico o en el funcionamiento de la economía o del mercado, peor todavía, o del mercado. No, de hecho que el único que genera la verdadera riqueza es el sector privado. El sector público Claro. lo que hace es buscar redistribuir de manera equitativa esos excedentes que genera el sector privado. O en todo caso busca dar un pequeño empujón en áreas donde se está flaqueando, pero el Estado se ha demostrado incontables veces a lo largo de la historia, el Estado no puede ser el que impulsa, el que crea el crecimiento económico, debe ser creado de manera natural, de manera endógena
por Sí, sí. por los actores privados de una economía. Claro, muchos clásicos dicen que el rol del Estado debería limitarse a garantizar un ambiente en el que se den las oportunidades para que el sector privado sea quien tome la iniciativa de aumentar el crecimiento económico, de expandir, de generar la verdadera riqueza y que el Estado sea el que distribuya nuevamente de manera equitativa o de manera eficiente esa riqueza generada por el sector privado. Así mismo. Esto, o sea, la teoría económica entiende o habla de que existen fallas de mercado y que por eso es necesario el Estado al intervenir en ese tipo de escenarios. Ujú. Hay un debate al respecto, sí, sobre lo que yo creo que no debería haber debate ya en esta altura de la historia económica, es de que justamente es el sector privado el que protagoniza y es el generador de crecimiento económico y de que la economía funcione o que exista un crecimiento, ¿verdad? Claro, hay algo que me parece muy importante acotar también es que el sistema keynesiano, que fue el principal impulsor de la idea de que el Estado impulsa el crecimiento, Con el gasto, sí. con el gasto fue desarrollado en un momento de profunda crisis, un Sí. momento en el que los actores privados no estaban pudiendo generar la riqueza que debían. Además que el modelo keynesiano es un modelo de corto plazo también. También es un modelo que Importantísimo hablar de es eso. un modelo que se creó en su momento para poder salir de una crisis, no para mantenerse luego de la crisis. No, ni para buscar crecer a largo plazo, ni mucho menos. Claro, o sea, esto es interesante y hay que hablarlo con el modelo ISLM que todos los que estudiamos macroeconomía hemos visto. Sabemos que en la teoría clásica de la economía mira el largo plazo, Ujú. la teoría keynesiana mira el corto plazo. Con precios rígidos. Ujú. Con eso, Ricky. Total. Y esto es algo que yo creo si un presidente o una autoridad como un primer ministro llega a administrar un gobierno y no es economista, es lo primero que se le tiene que mostrar a la hora, porque es finalmente quien va a tener la palabra mayor con el tema del gasto, con el tema de la política económica del gobierno. Entonces es importante entender que cosas como aumentar el gasto, incurriendo en déficit, para generar crecimiento económico, puede funcionarte en un periodo de muy corto plazo. O sea, 1 a 4, 5 años máximo. Pero en algún momento eso se tiene que pagar. Y al final del día el déficit es deuda. Y no es deuda para los que actualmente estamos viviendo o estamos trabajando en hacer política pública, política económica. Es deuda futura para la gente que hoy en día no tiene poder de decisión sobre lo que se está haciendo. Y ahí hay también un apartado ético que es importante hablar. O sea, por eso personajes o referentes como Javier Milei, por ejemplo, hablan de que la deuda desenfrenada es inmoral. Porque realmente lo es. Y tiene que ser algo delicado, yo creo. O sea, cuando se habla de eso, no veo que exista la suficiente responsabilidad. Yo creo que hay algo que la gente, los estatistas tienen que tener muy en mente siempre, es que el Estado no genera ingresos. Ujú. El Estado, sus ingresos en realidad son los ingresos Del sector del privado, sector privado. que contribuye vía Así impuestos. mismo. Y volviendo a lo que decías del corto plazo, unos 5 años, ahí podemos entrar en el concepto del ciclo político-económico, ¿verdad? Wow, esta es buena. Sí, que dice justamente que las autoridades políticas buscan políticas económicas que traigan beneficios a corto plazo, porque unos 5 años por lo general es el periodo en el que está un gobernante en su cargo. Después sale ya todo lo que pase después, no es responsabilidad suya, pero inmediatamente después de que termine su mandato para las próximas elecciones, un aumento desmedido del gasto público, un sobreendeudamiento, puede traer beneficios inmediatos, pero a largo plazo trae inflación, desestabilidad, volatilidad, pero eso ya es a largo plazo justamente cuando ya no cumple más su ciclo político. Y es lo que se habla de que alguien va a tener que pagar esa cuenta. Así es. Y son las generaciones futuras en ese caso, ¿verdad? Ujú. Entonces, volviendo, digamos, ya vimos lo que fue la evaluación 2025 con el crecimiento del 6%, la inflación
en torno al 3.6%, vayamos a lo que van a ser las perspectivas para el 2026. Y arrancamos con una proyección del Banco Central de que Paraguay va a crecer en el 2026 4.2%. Y el rango, o sea, la meta de inflación va a estar en torno al 3.5%. Esto es un dato buenísimo porque no hay que olvidar que Paraguay viene de crecer más del 4% desde el 2023, 2024, Sí. ahora 2025 6%, y 2026 estaríamos creciendo nuevamente Sobre el 4%. sobre el 4%. Esto es muy complicado, no se ve muchas veces. De hecho que si se cumple, va a ser la primera vez en la historia de nuestro país. Crecer más 4, más 4, más 4, más 4. 4 años seguidos. Sería la primera vez. Sí. Chequeado eso. ¿Cómo? ¿Está chequeado eso? Sí, sí. Ah, Sí, exactamente. Hablamos de un crecimiento sostenido, que creo que es lo más importante dentro de la economía. Porque vos podés tener crecimiento explosivo y después Sí. decreces y no llegas a ningún lado. Lo más importante siempre es tener crecimiento sostenido en el tiempo. Ahora, el número tiene que ser también un número interesante. No podés crecer 1%, 1%, 1%. pero se habla también del proyecto Paraguay por 2, que dice que Paraguay Mm. podría duplicar su economía en los próximos 10 años, y para que eso ocurra tendríamos que crecer a un 7% durante los próximos 10 años constantemente. Eso es algo que no se ve mucho a nivel mundial, ya no solo en Paraguay, Ujú. pero todo apunta a que el gobierno va a estar haciendo todo lo posible para que esto se cumpla. Hace poco se lanzó también el Plan Nacional de Desarrollo 2050, Sí, sí, que busca marcar políticas de Estado, un camino a seguir independientemente del gobierno, que entre un poco de lo que hablábamos recién de este ciclo político-económico, para que no pase eso, justamente para que cualquier gobierno que llegue siga el camino que está buscando plantear este gobierno y que se siguió durante los últimos 20 años, para que se cumpla esta meta de duplicar el Producto Interno Bruto de Paraguay de acá a los próximos 10 años. Es interesante, yo cuando vi eso, como me imagino que la mayoría dijo esto es imposible, Ujú. o es demasiado ambicioso o ilusorio capaz, pero imagínense que, bueno, no se duplica, pero se hace un 0.8%, o sea, se hace un 0.8, Sí. o se hace un 0.7 de crecimiento, Ujú. o sea, por que sería una locura, ¿verdad? Igualmente, Sí. porque va a ser si es así, creo que el periodo de mayor prosperidad económica de la historia del Paraguay. Me gustó mucho lo que mencionaste, Javi, nuevamente, el Plan de Desarrollo Nacional 2050, de las políticas de Estado, y quiero reiterar por última vez en nuestro último programa, Ujú. la gran importancia que tienen las políticas de Estado. Hablando justamente del ciclo económico político, es importante que los gobiernos que vienen y se van entiendan que deben seguir una línea, deben seguir un proceso de mejora para todos. Sí. No deben simplemente tomar decisiones que lleven a sus mejoras de corto plazo para ellos mismos, para quedar bien ellos, sino que deben seguir ese proceso de crecimiento para que realmente podamos tener el país que queremos. Así es. Y atado a lo que son los ciclos políticos económicos también. Ciclos políticos económicos en academia económica se refiere básicamente al populismo. Sí, es una Sí. forma Eh, académica de decir populismo, sí. También está a eso ligado lo que son los personalismos. ¿Por qué? Porque son los personalismos los que generalmente llevan a un país, a una economía, a incurrir en ese tipo de políticas populistas. Y es importante que cuando las democracias maduran, se empiezan a observar gobiernos que no buscan llevar tanta agua a su molino, Ujú. sino que realmente hacen una administración eficaz, lo más eficiente posible, de la cosa pública, pero no buscan ser el centro de la atención. Un economista que me gusta mucho, Juan Carlos de Pablo, dice que el mejor político es aquel en el que no se piensa. Porque si no se piensa en ese político es porque no está generando problemas o no está generando ruido que haga que todos estemos preocupados o que haga que todos estemos pendientes a ver qué pasa. Hablaba de eso mencionando que el empresariado, por ejemplo, tiene que estar enfocado en hacer empresa, enfocado en hacer sus negocios, en generar ventas, en crecer sus empresas, ¿verdad? No en qué presidente está hoy, qué presidente puede estar mañana y Y el cómo resultado de las elecciones. Exactamente.
porque ahí se generan las ineficiencias del mercado, Ujú. cuando las empresas no están focalizadas en maximizar sus beneficios, sino en el escenario político en el cual tienen que moverse. Entonces, eso es algo importante que no veo mucho todavía en nuestro país, porque obviamente no tenemos una democracia madura, ni muchísimo menos. O sea, cuando se habla, por ejemplo, de la caída del régimen dictatorial que tuvo el Paraguay allá por el 89, se habla del retorno de la democracia. Pero si uno examina exhaustivamente la historia del Paraguay, la historia política del Paraguay, fácilmente podemos coincidir en que en realidad esa fue la llegada de la Así democracia. mismo. Muchísimos historiadores muy respetados paraguayos, incluso estuvimos con uno de ellos que fue Enrique Cosp, coinciden en, no es que coinciden, es un hecho, de que realmente luego de la caída del régimen estronista fue la primera vez que Paraguay tuvo democracia. O una democracia realmente, o sea, una democracia objetivamente hablando, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, sabíamos que existieron de repente congresos luego de la independencia, pero la forma de acceder a esos congresos básicamente era ser de la aristocracia del país, Así mismo. cosas como esas. Entonces, Paraguay tiene muy pocos años en términos históricos, no solamente como país, o sea, en general vemos el proceso democrático tiene, qué sé yo, 30, 35 años. Entonces, obviamente todavía vamos a tener este tipo de falencias y vamos a tener personalismos y populismos, ¿verdad? De repente que afloran. Pero es importante ir creando esa manera de pensar de que los mejores políticos son aquellos que hacen que el pueblo no tenga que preocuparse por ellos, no tenga que estar pendientes de ellos, pendientes de cómo toman decisiones, sino que pueden estar tranquilos, dedicándose a sus actividades, maximizando sus beneficios y con un escenario justo, con un escenario transparente, con un escenario que realmente es una cancha en la cual todos pueden jugar por igual y no porque uno es amigo, porque uno es cercano al poder, tiene mejores condiciones de juego, ¿verdad? Me gusta mucho, creo que ya como conclusión lo que estás diciendo. Después de llegar a un logro, un hito tan importante como el grado de inversión, seguir reiterando que se deben hacer bien las cosas y que debemos seguir mejorando lo que estamos haciendo mal. Ujú. Y tomar y potenciar lo que rescatan las calificadoras que hizo bien Paraguay para aplicar a lo que falta todavía por mejorar. Si una calificadora te dice que esta obtención este voto de confianza mediante el grado de inversión viene de la mano de una política económica, una política monetaria, una política fiscal responsable y que falta por mejorar todavía la calidad institucional, habría que ver qué están haciendo bien estas instituciones que se dedican a la política económica y buscar aplicar eso a estas instituciones que se dedican más a la parte judicial, a la parte de la seguridad jurídica. Ujú. Totalmente. Y yo creo, el proceso tiene que iniciar por blindar la institucionalidad de cada institución, justamente. Aplicar lo que viene haciendo, no sé si, no una tecnocracia, porque puede confundirse, pero que los técnicos estén en los lugares donde los técnicos tienen que estar. Así mismo. Eso sería, ¿verdad? Como reflexión final, como último programa del año, fue muy bueno poder debatir estas ideas porque son, yo creo, los temas en los cuales debemos empezar a hablar en nuestro país. Así mismo. Totalmente, sí. Y hay que mencionar también que este es el último programa de nuestro ciclo. Ujú. Ya el año que viene estarán tomando la posta del Econocast personas nuevas. Así que quiero agradecerle a ustedes dos, que este fue el equipo que empezamos allá en agosto de 2024. Quiero también darme el lujo de agradecer al señor Egidio Rivas, nuestro productor, que nos estuvo apoyando desde el inicio. A la señora Raquel Vargas, ex directora hoy de Radio Caritas, también Claro. le mandamos un fuerte abrazo, Quien un fue saludo. la que nos brindó este espacio, primeramente. Y nada, es realmente un honor poder estar acá terminando este ciclo después de logros tan grandes. Y me quedo con esta experiencia tan hermosa que fue el Econocast. Así mismo. Fue bonito estar en el Econocast, diría Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Algún día. Sí, y bueno, también agradecerles a todos ustedes. Gigo, muchas gracias por este año y 4 meses. Bueno, este último año me tocó seguir un poco más de lejos, pero siempre pendiente a todos los programas. Cada vez que venía salían programas muy lindos, una experiencia hermosa. Así que bueno, nos vemos próximamente y viva el Paraguay.
Viva el Paraguay, muchísimas gracias Egidio, muchísimas gracias a la audiencia también que nos acompañó en todo este tiempo, a la señora Raquel Vargas, le mandamos un fuerte abrazo y será hasta la próxima.